Hola, estás viendo a Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de la biología de rivales divinos y promesas crueles. Hacía mucho que tenía esta historia en mi TBR, pateaba esta historia, no sé por qué. De hecho, la quería leer el año pasado. Había visto muy buenas opiniones con respecto a esta historia. Era un Enemies to Lovers. Había leído la sinopsis, rara la sinopsis, y después cuando entré de lleno a leer esta historia dije, what the fuck, o sea, ¿qué es esto y por qué no lo leí antes? Un poco es esa la sensación después de haber leído esta biología. Tengo las ediciones especiales, la edición tapa dura de las dos, que te voy a pasar a mostrar a continuación. Viste que tiene post-its, a la luz te lo pongo. La parte de adentro de las portadas, la ilustración de las partes, tiene la misma ilustración en cada una de las partes y el comienzo de los capítulos es así. Y en la parte de atrás, la contraportada, ese es el 1, que es Rivales Divinos. Después tenemos Promesas Crueles, que tiene en su portada la misma imagen que el primero, solamente que en rojo, con estos colores más cálidos. La contraportada es igual, a ver si me enfoca bien. Ahí vamos. La parte de adentro de las portadas es igual que la primera, solamente que en tonos rojos. A diferencia del primer libro, las partes están ilustradas con la ilustración que tiene el libro, la primera edición del libro. Te la dejo acá al ladito para que la veas, a las otras ediciones, que es la edición, no sé si es la original, pero es la edición o la ilustración de la edición con la cual yo conocí esta historia. Te lo dejo al ladito para que la veas. Y el comienzo de los capítulos es un sobrecito abierto. Volvemos a poner esto donde estaba. Preciosas estas ediciones, razón por la cual me las compré. Estaba haciendo así, ojalá que me guste, ojalá que me guste, ojalá que me guste, si no van a quedar como objeto decorativo. Es un objeto decorativo, pero a la vez tiene una historia increíble que ahora en breve vamos a desglosar. Vamos a hablar un poquito de qué se trata esta historia. Obviamente es una biología, está clarísimo, y te voy a estar contando muy grandes rasgos de lo que va el primer libro, porque de nada sirve que te cuente el segundo libro sin antes que vos pases por el primer libro, eso está clarísimo. Ambientada en un mundo fantástico en plena guerra, encontramos a Iris. ¿Quién es Iris? Iris es una periodista que por un lado tiene a su hermano en el frente de guerra, a su mamá que está ahogada en la tristeza y en la angustia porque su hijo se fue a la guerra. Y a la vez está pasando por una situación económicamente inestable, está muy mal económicamente y está aspirando a ser columnista en un periódico de renombre de Juramento. Juramento es el nombre de la ciudad de este mundo fantástico. Este aquí que hay otro periodista aspirando por ese mismo puesto de columnista en ese mismo periódico, que se llama Roman. Ella le escribe todas las noches o todos los días a su hermano, le escribe cartas. Este aquí que estas cartas no le llegan al hermano, le llegan a Roman. Muy a grandes rasgos, de eso se trata. Sorprendida con esta historia, es poco para expresar mi experiencia lectora con esta historia. Como te podrás haber dado cuenta, estamos frente a un drama bélico de fantasía que te mantiene en tensión constante, todo el tiempo en tensión. Y cuando no hay tensión, vos sentís la tensión igual, porque algo que me encantó mal de esta historia es la pluma de la autora. Esas descripciones que hace, tan atinadas, tan concretas y sobre todo muy visuales. La autora te mantenía en tensión incluso en momentos en donde no había tensión, pero la tensión se sentía en el aire. Están entre medio de una guerra entre dioses. No quiero ahondar tanto porque no te quiero spoilear, pero están en el medio de una guerra en donde la tensión se siente incluso cuando no está pasando nada, ¿viste? Esa es la tensión que te transmite la pluma de la autora en esta historia. En ese escenario que ella crea, en donde no escatima en la crueldad que está sucediendo y en la crueldad que hay y en cómo están los dos bandos, se nota más sobre todo la crueldad en el segundo libro, Promesas Crueles,
valga la redundancia, que en Rivales Divinos. En Rivales Divinos sentís que hay mucha crueldad detrás, pero no te das cuenta crueldad tan fuerte que hay hasta que llegas al segundo libro. La química de los personajes entre Iris y Roman, que es un enemies to lovers, me encantó. Durante el periodo en el que están como en el duelo, aspirando los dos hacia el puesto de columnista en el periódico de juramento, sacaban chispas. Se chicaneaban todo el tiempo, pero con una chispa y una cuota de humor que te reías, ¿no es cierto? La forma de construcción de los diálogos que tienen, no solamente estos dos personajes que tienen muchísima química entre sí, sino también entre los otros personajes, los personajes secundarios. Esta historia está escrita desde el punto de vista de Iris y de Roman principalmente, lo cual hace también que podamos entender todo el overview que está alrededor de cada uno de los personajes y por qué actúan de la manera en que actúan, como que está muy bien construida esa relación que tienen en Enemies to Lovers. Me gustó muchísimo la psicología que tienen los personajes y sobre todo por lo que pasan en sus familias y cómo está compuesto su familia y las exigencias y lo que le está sucediendo, eso también afecta directamente a las decisiones que toman a lo largo de la historia. Te había comentado en un momento con respecto a los personajes secundarios, hay un montón de personajes secundarios en esta historia. Se nota que tienen una construcción de personajes tan sólida como la de los personajes protagónicos, por cómo hablan, por lo que dicen, por cómo se mueven, cómo interactúan el uno con el otro. Dos de los personajes secundarios me hicieron acordar a Hermione y a Ron y las peleas que tenía Hermione y Ron, ¿te acuerdas? Vuelta y ese tira y afloje me hicieron acordar. Y siguiendo con eso, sigo con el tema de la ambientación, es un escenario bélico. Entonces, a medida que va avanzando la historia y vas entrando de lleno a lo que está sucediendo realmente, se empieza a meter la política y la estrategia entre medio de los diálogos y de las acciones que hacen los personajes. Sobre todo más en el segundo libro, se nota mucho más, pero en el primero también está. Entonces hay como toda una construcción muy compleja de trama, de personajes, entre medio de una guerra política, estrategia, que es muy interesante de ver cómo se van moviendo las distintas partes, ¿viste? Obviamente, todo esto dentro de un mundo fantástico en donde hay magia y en donde hay seres mágicos. Entonces se complejiza el doble más. Mientras lo leía, se me vino a la cabeza que es una mezcla entre Harry Potter con los Juegos del Hambre, tratando de pensar, como te lo digo, sin spoilearte, pero hay cositas que aparecían en esta historia como muy naif que me hacían acordar a Harry Potter o sobre todo los primeros dos libros de Harry Potter, como que muy pomposo de colores. Y por otro lado, era la crueldad de los Juegos del Hambre metidos en el medio de toda esta cuestión que más naif, entre comillas. Que creo que lo naif está bien metido, porque es lo que te hace como bajar. Ah, bueno, no estoy en tensión, en tensión, en tensión, y esas cositas naif, chiquititas, como que te daban como otro aire y como que podías respirar un poco después de tanta tensión y de tanta crueldad, porque sí hay crueldad. Si bien no se muestra la crueldad en ese primer libro tan fuerte, sí está presente. Y lo que me gusta también de esa crueldad es que la autora no se acobarda, no solamente a través de los diálogos, sino también a través de las descripciones visuales de esas ciudades bombardeadas, en escombros, y a la vez tampoco te escatima en mostrarte la crueldad de la guerra. Me gustó, está ambientada, no sé en qué está ambientada, después la Nina de la edición me va a estar corrigiendo si digo una burrada, pero como que me da la sensación de que está ambientada en época o a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial, la vestimenta, por lo que usan, por los objetos que están, todo este ambiente lo que hizo también es que marcar un montón de frases en los dos libros sobre reflexiones de vida que van teniendo los personajes de la mamá de Roman, de los dioses también, de
lo que van diciendo y lo que van reflexionando en ese contexto bélico en el que están viviendo. O sea, a mí me encantó la relación de Iris de Roman, me encantó la trama, me encantó la forma en que estaba escrita, con ese dramatismo, con toques de humor que hay también metidos. Parece naif, pero no es naif esta historia. Tiene mucha crueldad, como digo, está en un contexto bélico. Guarda, no tiene la crueldad de la guerra de la amapola. No tiene esa crueldad, pero no deja de ser un contexto bélico cruel. Y lo que me gustó de esta historia es que más allá de todo lo que te cuenta y te relata la autora, toda la trama de estos dos libros es que te deja una cuota de esperanza. Esa idea de, bueno, siempre que llovió paró, o esa idea de, bueno, siempre sale el sol al final. Entonces esa cuotita de esperanza que nos deja al final del libro, eso también me gustó mucho, porque como que empieza a teñir de colores toda esta situación que estaba sucediéndose durante la trama de los dos libros. Ahora sí, quiero saber si vos leíste esta historia, no la leíste, si está dentro de tu TBR, si te gustan los enemies to lovers, si te gustan las fantasías bélicas, nada. Te invito a que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por esos lares. Gracias por quedarte un episodio más a fangirlear conmigo. Nos vemos en un próximo video.